como en los estadounidenses. Saludamos en directo a José Luis Cava. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hablamos de esa fuerte subida que veíamos en los mercados la semana pasada, lo veíamos en el Standard & Poor's 500, lo veíamos también en el Nasdaq, también hablamos de las bolsas europeas, pero si miramos a esa bolsa americana, la semana pasada ya nos hablabas tú de lo importante que era vigilar en estos días las opciones put. ¿Esa subida de la semana pasada se debía o no se debía a estas opciones put? Cuéntanos. Efectivamente, debemos de tener en cuenta que como consecuencia de que hubo tiempo suficiente para que la masa miedosa protegiera sus carteras, nos encontramos que hubo una fuerte acumulación de opciones put. Y esas opciones put, ya lo dijimos, las habían comprado con un precio de ejercicio por debajo de los mínimos del 24 de febrero y además con un vencimiento muy cercano. Y el vencimiento se produjo el pasado viernes. ¿Qué es lo que sucedió durante la semana pasada? Que toda esta masa miedosa que había comprado opciones put para proteger la cartera, las vendió o expiró sin valor. Y entonces la respuesta que hacen los dealers a las compras de put por parte de inversores particulares es vender futuros. Entonces los dealers, al ver que los clientes, los inversores vendían las opciones put o expiraban sin valor a la vez que la volatilidad caía con fuerza, pues ellos cancelaban posiciones cortas, es decir, recompraban futuros y por lo tanto podemos decir que las compras de futuros por parte de los dealers fue la causa de la fuerte subida de la bolsa durante la semana pasada. Y esas compras de futuros por parte de los dealers traían su causa en la venta de opciones put por parte de los inversores. De tal manera que podemos explicar prácticamente en un 80% la subida de la pasada semana gracias a las ventas de opciones put. Es decir, lo que quiero decir con ello es que no hubo entrada de dinero nuevo, no ha entrado dinero nuevo al mercado. Es simplemente un juego propio de la dinámica del mercado en sí mismo. José Luis, si miramos también a esas opciones put, ¿no? Y a lo que podría venir en los próximos días, en las próximas semanas, ¿se ha agotado el dinero procedente de esa venta o va a tener más recorrido todavía? Bien, el viernes de la semana pasada yo ya te dije que se estaba agotando ese dinero, ¿no? Y hemos tenido ya las estadísticas, las primeras estadísticas de posiciones abiertas que hay en los mercados de opciones y por lo que yo he visto, todavía hay masa miedosa que tiene opciones put del siguiente vencimiento. Por lo tanto, yo lo que creo es que al mercado tiene todavía que llegar dinero procedente de estas ventas de opciones put. Por lo tanto, a mí me da la sensación que el S&P 500 tiene que subir para que capitulen estos últimos de Filipinas, es decir, para que capitulen estos últimos inversores que tienen compradas opciones put. Luego, contestando directamente a tu pregunta, todavía queda saldo de opciones put, mucho menos, evidentemente, mucho menos, pero más del que yo esperaba. Por lo tanto, me da la sensación de que la bolsa tiene que subir para que estas personas capitulen. Además, tal y como pueden ver en el gráfico que les mostramos a continuación, todavía existe mucho miedo. Es decir, hemos alcanzado unos niveles de miedo muy altos. Entonces, yo creo que en base al miedo que hay, a mí me da la sensación de que las bolsas todavía pueden subir. Finalmente, es preciso también tener en cuenta dos hechos. Uno, que los fondos de inversión y especialmente los CTAs son fondos de inversión que siguen la tendencia. Estos CTAs han estado vendiendo, han sido vendedores y han provocado fuertes bajadas. Ahora estos CTAs yo creo que ya han dejado de vender y muy probablemente a la vista de la pauta del S&P 500 se van a poner a comprar. Y luego una cosa que no debemos olvidar, estamos en el mes de marzo. Estamos en el mes de marzo del año de elecciones de segundo mandato. Y el mes de marzo suele ser alcista, ya lo dijimos hace tiempo. José Luis, ¿esa gama de los dealers ha pasado a ser positiva con todo este nuevo escenario? Sí, eso es muy importante. Eso es muy importante. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico que les muestran, verán ustedes que la gama a los precios en los que está ahora cotizando el S&P 500 ha pasado de ser negativa a ser positiva. Esto tiene una gran influencia, porque los dealers, cuando la gama es negativa, aumentan la volatilidad. ¿De acuerdo? Porque cuando la bolsa cae, venden con fuerza y cuando la bolsa sube, compran con fuerza. Esa es la razón de la volatilidad que han visto ustedes las semanas pasadas y la semana anterior. Ahora, al ser la gama positiva, los dealers, cuando la bolsa cae, ellos compran y cuando la bolsa sube, ellos venden. Por lo tanto, vamos a mostrar más probable que la bolsa
se mueva al alza, pero además se mueva con una volatilidad muy baja. Si echáramos un vistazo al gráfico del índice visto de volatilidad, verían ustedes que está claramente por debajo de 27. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable subidas tranquilas, tipo escalera, en la bolsa a corto plazo. Si miramos también a los gráficos, José Luis, yendo un poco más allá, ¿no?, de ese contexto de mercado que nos dibujas, en el corto plazo, ¿qué podemos esperar? Bueno, yo creo que en principio lo que tenemos que tener en cuenta, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico que les vamos a mostrar, ven ustedes en este gráfico diario que el S&P 500 ha superado la resistencia de la zona, ha superado la resistencia que supone la recta directriz bajista. Ven ustedes que el precio ha subido por encima de esa recta directriz bajista. Si ustedes se fijan además, podrán observar que incluso el S&P 500 ha superado la zona del 4.415 que marcábamos como resistencia. Por lo tanto, solamente con lo que hemos visto hasta ahora, debemos considerar como escenario más probable que la bolsa tiene que seguir subiendo. Ya sé que podemos tener un flujo de titulares confusos, que nos metan miedo, que no nos metan. Yo eso no lo puedo evitar, pero lo que estoy viendo ahora mismo de la bolsa, los fundamentos que tiene son estos. Además, quiero que se fijen también en este gráfico en el que hemos trazado dos medias, la media de 50 y la media de 200 sesiones. Ven ustedes, quiero que se fijen concretamente en la intersección de la media de 50 con la de 200. Ese nivel, que es el 4.477, cuando estudias análisis técnico, lo que te enseñan los especuladores de bien es que esa zona de corte suele actuar como resistencia. Y observen ustedes cómo ha sido precisamente en esa zona donde se ha parado el S&P 500. Por lo tanto, la conclusión a la que podemos llegar es que el S&P 500 se está comportando con arreglo a lo esperado, tras superar la recta directriz bajista. Ha superado la recta directriz bajista, ha superado el 4.415 y se ha parado en el 4.477. Y ahora finalmente nos vamos a fijar en el siguiente gráfico, que es un gráfico intradiario. Yo lo que creo es que lo más probable es que el S&P 500 se dirija a la zona de 4.495, 4.595, en esa zona, en torno a esa banda, concretamente yo lo estimo en torno a 4.570 aproximadamente. Yo creo que hasta ese nivel va a intentar dirigirse el S&P 500. Si nos fijamos en lo que ha pasado durante la sesión asiática, verán ustedes que ha corregido, ¿de acuerdo? Pero se mantiene por encima de esa zona de 4.400, 4.370. Por lo tanto, mientras el S&P 500 se mantenga por encima de 4.400 o den ustedes un margen de 4.350, vamos a seguir manteniendo una predisposición alcista y vamos a considerar como escenario más probable que intente dirigirse a la zona 4.560 aproximadamente. Por lo tanto, yo lo que creo es que a corto plazo, alcistas. Y el dinero va a venir, en mi opinión, por dos vías. Una generada por el propio mercado, por la capitulación de los últimos tenedores de opciones put que las vendan, y también porque los CTAs y los fondos de inversión que tienen muy bajo nivel de acciones compren. De ahí creo que saldrá el dinero. Y cuando lleguemos a la zona del 4.595, ahí sí que tendremos que tener cuidado, porque yo creo que ahí sí que va a salir el papel. Por lo tanto, a corto plazo alcistas y con los objetivos de precio que les he marcado. Apuntamos esa referencia, 4.350, esa predisposición a corto plazo alcista con esas opciones put y ese movimiento de los fondos de inversión. Eso en el mercado. Pero José Luis, antes de irte, aprovechando también que eres experto en política fiscal, el tema de la energía es el tema de la semana en España, también es el tema de la semana en Europa, y una de las cuestiones que se está debatiendo durante todos estos días es bajar o no bajar esos impuestos, por ejemplo, a los hidrocarburos, ¿no?, esos impuestos que gravan la energía. Venimos hablando desde la semana pasada con distintos expertos si no es una opción acertada, si nos pues llevaría a ese objetivo de rebajar la factura energética. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo, para que ustedes se sitúen, aunque me ven con imagen de especulador, espero que de bien. Yo he estudiado en la Escuela de Hacienda Pública y yo tuve la suerte de estudiar con Enrique Fuentes Quintana. ¿De acuerdo? Ustedes, los más jóvenes, recordarán los pactos de la Moncloa. Y a mí me dio clase Fuentes Quintana. Y tuve la suerte también, dicho así, de vivir la crisis del petróleo de 1973. Y recuerdo perfectamente lo que hizo en aquel momento el gobierno de España. ¿De acuerdo? Y yo creo que se equivocaron bastante. En mi opinión, en mi opinión, primero debemos dejar claro que esto no es fácil. Porque cuando uno ha hecho tantas cosas mal durante tanto tiempo, no se puede revertir la situación con una sola decisión. Por lo tanto, yo creo que independientemente de quien esté al frente del gobierno en cada instante, debemos de tener en cuenta que tanto en Europa como en España la política energética ha sido desastrosa.
El otro día leía un paper de estos en los que el MIT ponía el ejemplo de la política energética de España, que la han llevado muchos gobiernos y de distintos partidos. No se trata de criticar a uno en particular, se trata de analizar los hechos. Ponían la política energética que habían llevado en España durante los últimos años ejemplo de lo que no se debe hacer, que es un desastre. Entonces, partiendo de la idea de que tanto en Europa, que se ha hecho muy mal, como en España, que se ha hecho muy mal, no se puede solucionar un problema con una decisión. Eso yo creo que cualquier persona normal lo comprende. De tal manera que ahora mismo al ministro de turno tiene un problema muy gordo, porque no hay una solución fácil. Yo creo que la solución que están adoptando es una solución simplemente para frenar la inestabilidad social y las manifestaciones en la calle. Pero si usted me pregunta si la solución técnica que quieren dar es la correcta, yo le diría que no. Es justamente lo opuesto lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Simplemente es una solución mala para aplacar a la calle, pero nada más. Pero no soluciona el problema y lo agrava. Y lo pueden ustedes comprender. Yo lo que creo que la solución no pasa por bajar los impuestos y hacer la energía más barata, porque se va a consumir más. La solución pasa por ir aprovechando el momento para cambiar nuestro consumo. Por ejemplo, la OCDE tiene un manual para este tipo de ocasiones, les comento, para que ustedes tengan una idea del tipo de comportamiento que estamos diciendo. Levanten los peajes, que el Estado pague los peajes y que circule la gente gastando menos gasolina. La velocidad, bajarla. ¿Me explico bien? Es decir, todas medidas encaminadas a reducir el consumo. Esa sería la base. Pero ya sé que esa solución no es una solución a largo plazo, no es a corto plazo, pero debería hacerse, porque bajar el precio va a incentivar el consumo. Luego nos encontramos, por un lado, que nos están acribillando a subidas de tipos de interés para frenar la economía y, por otro lado, estás bajando los impuestos para favorecer el consumo de energía, para no tener líos en la calle. Luego, desde un punto de vista técnico, está mal. La solución no es fácil porque son muchas décadas de hacerlo mal y eso no se puede revertir en una decisión, no se lo podemos pedir a ningún ministro, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, yo creo que somos los ciudadanos los que tenemos que tener conciencia de reducir energía de la mejor manera posible. Y nuestras autoridades, por favor, no puedes bajar los impuestos a la energía cuando lo que teníamos que hacer era dejar que todo el transporte público fuera gratis, porque de esa manera ahorraríamos combustible. Luego tendrían que trabajar en esos frentes. Yo les invito a aquellas personas que tengan interés, que vieron lo que hizo el gobierno de Nixon en 1973, concretamente a partir de octubre de 1973, cuando hubo la crisis del petróleo. ¿De acuerdo? Tomen nota y verán ustedes que las decisiones que se tomaron en aquel momento también nos podían valer. Y de hecho, esto que yo les estoy contando no se lo ha inventado José Luis Cava, ¿de acuerdo? Yo no soy tan listo. Viene en el manual de la OCDE, ¿de acuerdo? Nos quedamos con ese análisis también, con ese último detalle, que por cierto me recuerda mucho a lo que nos decía la semana pasada la Agencia Internacional de la Energía. Publicó una lista, ¿no?, como de 10 puntos, entre otras, bueno, pues muy de acuerdo con lo que tú nos apuntabas y también con lo que decía la OCDE. Así que, bueno, pues esa tendencia a cambiar el modelo de consumo también en el punto de mira del debate en una semana clave para la energía en Europa. José Luis Cava, hasta mañana. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Adiós.